7:50, después de haber estudiado, leído, estudiado en sus casas, conocido acerca del exilio, vamos a tener la primera reflexión, y es en la conquista. Trasfondo de la conquista. La conquista israelita se produjo cuando el control egipcio sobre Canaán se hallaba debilitado. Los historiadores están en desacuerdo sobre la fecha del éxodo y en consecuencia no concuerdan en la fecha de la conquista. En consecuencia no van a concordar en otras fechas posteriores. La evidencia arqueológica son ampliamente ambiguas debido a las similitudes entre la cultura israelita y la cananea, ya que los israelitas en general se abstuvieron de destruir y quemar la ciudad. La fecha tradicional del éxodo, basada en una interpretación literal de Primero de Reyes 6:1, es aproximadamente 1445, ubicando la conquista alrededor del 1400 al 1350. Los que tienen más fe en la arqueología que en la información bíblica y los que entienden que Primero de Reyes 6:1 y pasajes similares son figurados comúnmente consideran que el éxodo ocurrió alrededor del 1280. Dicha fecha ubicaría la conquista aproximadamente en 1240 a 1190. Aunque no hay una fecha exacta para la conquista, es posible llegar a algunas conclusiones en cuanto a la situación de Canaán en el marco del tiempo aproximado que se produjo. Poco después del 1500 a.C., Egipto dominó Canaán. La sociedad cananea operaba conforme a un sistema feudal, mediante el cual los reyes de las ciudades-estado pagaban tributo a sus amos, los egipcios. Las ciudades-estado eran numerosas en la llanura costera palestina y estaban ampliamente pobladas. Las regiones montañosas contaban con pocos habitantes. Desde el 1400 aproximadamente en adelante, el control egipcio sobre Canaán se debilitó y dejó la tierra expuesta a una posible invasión de una fuerza externa. Establecimiento israelita. Las tribus de Israel se establecieron lentamente en Canaán, sin eliminar por completo la población nativa. Aunque algunas secciones de la tierra no se habían conquistado, Dios instruyó a Josué que les otorgara Canaán a las tribus que todavía no habían recibido territorio. Josué 13:7. Luego de la distribución de la tierra, Israel comenzó a ocupar su territorio. Jueces 1 describe el establecimiento como un lento proceso mediante el cual las tribus, en forma individual, luchaban para echar a los cananeos. En el análisis final, las tribus tuvieron éxito limitado en la eliminación de la población nativa. Y como resultado, Israel estuvo plagada durante siglos de la infiltración de elementos cananeos en su religión. Jueces 2, 1 al 5. Y esa es la conquista. Después de la conquista, el periodo de los jueces, recuerdan que hablábamos de una confederación de tribus, después hablamos de la monarquía unida de Israel, llega Saúl, llega David, Salomón, los reyes del norte, los reyes del sur, y como vamos a ver en la siguiente clase, en los profetas, por causa del abandono del pueblo al pacto, el abandono del pueblo a Dios, el abandono del pueblo a su identidad, llega lo que estamos viendo hoy, que es el exilio. Entonces, ¿con quién iniciamos? Con el exiliado. Con el primer exiliado. Con el primer exilio. ¿Quiénes son el primer exilio? ¿Quién? Stephanie, Duelín. A ver, digan el reino. Israel, Bien,
Israel, muy bien, el norte. Año 722. Correcto. Muy bien. Entonces, Cami, comenta. ¿Qué nos quieres comentar? ¿Qué nos quieres compartir de ese exilio? Bueno, por lo que pude ver acá, Israel cayó en cautiverio por los asirios. 720. También relata que esto marcó pues, el fin como de las 10 tribus. Pues también muestra como Israel se había apartado de Dios. Pues ellos al separarse, muchos como que adoptaron otras costumbres. Pues aquí relata de que también unos hicieron parte como del ejército de los egipcios. Muy bien, gracias. Jordi. Bueno, aquí tengo una pregunta. Los del norte fueron los israelitas del norte fueron llevados a cautiverio por los asirios y los del sur fueron por Babilonia. Vemos que una de las prácticas de deportar o llevar a cautiverio era por sus malas, creo que resalta sus malas acciones, sí, era como considerar la medida más dura. En ese entonces, ya que pues como había caído el pueblo de Israel, pues fueron como presa fácil para los pueblos estos como que fueron los que llevaron a cautiverio. También pues conocemos que estos acontecimientos, muchos profetas los habían anunciado a estos pueblos de que iban a caer en cautiverio y que también iban a ser rescatados, creo que es lo que leí por aquí. Sí. Entonces, eso es como lo que... Muy bien. Hermano Jesús. En la división que Dios hizo del pueblo de Israel, cuando separó las 10 tribus que se fueron al norte y las 2 tribus, Judá y Jerusalén al sur, los asirios tomaron medidas de control sobre todas las tribus de Israel, haciéndoles pagar tributo, y si no cumplían con el tributo, pues le daban un castigo severo, y entre esos castigos estaba en la deportación, que era el castigo más duro que se podía dar en ese entonces. Y las tribus del sur, también acosadas por los asirios, tomaron la decisión de buscar el respaldo o el apoyo de los babilonios para evitar que los asirios los tomaran como rehenes o como tributarios, pero ellos, pues, la tribu del sur, que era la escogida por Dios, por Jehová, que era Judá, Jerusalén, Benjamín, ellos no entendieron, no alcanzaron, no sé qué les pasó, si ellos tenían la experiencia del poder de Jehová cuando los sacó de Egipto con su brazo fuerte, y salieron a buscar refugio en los reyes de la tierra, que fueron los babilonios. Entonces
pues eso evitó que los asirios los sometieran a tributo, pero también los babilonios tenían como medida las mismas estrategias que los asirios, era someter a los pueblos para hacerlos tributarios. Entonces, esa era la medida que ellos tomaban. Y así Judá, también anunciado por los profetas, les habían advertido que no tenían por qué recurrir a la ayuda de los reyes de la tierra, sino que debieron haber recurrido a la ayuda de Dios, que Dios era, Jehová era el que los podía sustentar y sacar de todos los atropellos de estos guerreros, porque estos guerreros eran supremamente asesinos, eso no perdonaban absolutamente nada, eran, no sé cómo decir esa palabra, que cuando destrozan a una persona de una manera horrorosa. Entonces, de esa manera cayeron cautivos también bajo el poder de los babilonios y sufrieron las consecuencias, porque el exilio fue una medida muy trágica para ellos, pero Dios tenía dentro de sus planes libertarlos de alguna manera a través del rey Ciro en ese entonces. ¿Me pasé? Sí. Bueno, entonces tenían de libertarlos y de devolverlos a la tierra de Judá para que reconstruyeran el templo. Pues, Muy bien. Hermano Jorge. Exilio de Israel. Cuéntanos. Pastor, yo me enredé aquí, pastor, ¿Dónde se enredó? ¿Dónde se enredó para desenredar? muy bien, o sea, me enredé en una parte de la, o sea, no sabía qué es lo que estaba leyendo. Mira la cosa. Bueno, exilio de Israel, 722, Reino del Norte. Recuerden que los reinos, el más poderoso tenía a su vasallo, le exigía tributo, y si este no cumplía, el reino que estaba dominando decía, si este no cumple, el otro tampoco va a cumplir, porque vio que este no cumple. ¿Qué hacemos? Los capturamos, los exiliamos, los ponemos a disposición del reino. Y de esa manera los otros reinos van a entender que es mejor vivir como un reino en esclavitud a no tener reino ni tener nada. ¿Ya? Esa es la mentalidad del imperio que se va levantando, el imperio marcial. Así que Israel, al no buscar a Dios, interesante eso, Israel no busca a Dios. Lo interesante es que en los jueces constantemente había opresión al pueblo de Israel, había opresión. Pero en este momento, las tribus del norte no deciden, como dice en el libro de los jueces, se entrenaron, buscaron a Dios, Dios les levantó a un pueblo, nada. Los reyes van mal, bien, mal. Y termina el pueblo pagando la sentencia, o mejor dicho, termina cumpliéndose la escritura, que si tú no te cuidas de hacer las cosas que los pueblos antes de ti, por eso ahorita les leí parte de la conquista, si tú no te cuidas de esto, entonces a ti te va a pasar igual que a los que tú sacaste de delante. En Esdras 10 se nos muestra una gran escena de arrepentimiento. Esdras 10 es post-exilio. Y así, gradualmente, fue emergiendo una población mixta.
una población de los samaritanos. De allí a que la mujer en el pozo, en Juan 4, le dice, nuestros padres dicen que en el monte, ustedes dicen que en Jerusalén, ¿dónde se debe adorar? De allí a que la pregunta y la sorpresa sea, el comentario de Juan sea, judíos y samaritanos no trataban entre sí. Hay un arrepentimiento, hay un intento de buscar a Dios y surge una población mixta. ¿Cómo hace una población mixta? Al ser todos expatriados, entonces hay un remanente que intenta volver a la adoración, un remanente que intenta buscar a Dios, pero a la final, como muchos pueblos son conquistados, estos pueblos llegan a ser parte de la cultura de Israel, en este caso de Samaria, y ahora no son Israel, ahora son Samaria, los samaritanos. Bueno, Judá, 722, 580. ¿Cuánto tiempo pasó? 200 años. ¿El 722? Desde 140. 142. 722, 580. 142 años. Ok. Sí. Ahora, ¿por qué el exilio? Ajá. O sea, creo que debemos partir por qué el exilio. Queremos leer el versículo. Vamos a Deuteronomio 4. Voy a leer este versículo nomás. Deuteronomio 4:20 dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. El 23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Y el 27 dice: y Jehová, o sea, desobedeciendo, Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número en las naciones a las cuales os llevará Jehová. O sea, a causa de apartarse del pacto, olvidar la instrucción de Dios, el Señor pues les advierte que iban a ser sacados de la tierra y esparcidos por las naciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Se apartaron del pacto, se apartaron de la instrucción de Dios, se apartaron de Dios, adoraron ídolos, hasta que llegó el colmo y fueron esparcidos. Hay una diferencia entre el exilio de Israel, de la casa del norte y la casa del sur, que Israel no volvió nunca. Y Israel, las 10 tribus del norte, fueron exiliadas. Los asirios tenían por costumbre, o ya habían adquirido, el que sacaban a la gente y metían gente de otro lado a la región, y así hacían que tanto los unos como los otros perdieran su identidad, su identidad cultural, religiosa, todo. Israel entonces quedó repartido entre las naciones, tal como lo profetizó Jacob cuando bendijo a Efraín y a Manasés. Le dijo a Efraín que se extendería y formaría multitud de naciones, y siendo Efraín el primogénito, porque Jacob adopta a Efraín y a Manasés, y Efraín, como el primogénito, toma el nombre de Israel. Por eso a veces vemos que la palabra dice la casa de Efraín, las ovejas perdidas de la casa de Efraín, toma el nombre de las 10 tribus como Israel. Entonces, y tal como lo profetizó Jacob sobre Israel, eso ocurrió, se volvieron gentiles. Tenemos que también recordar que para el Señor hay dos pueblos: el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. El pueblo de Dios es Israel, y el que no es de Dios, las naciones, los gentiles. No, son dos pueblos en las Escrituras. Entonces recuerden también
La teología veterotestamentaria, una vez más, me está mostrando con el exilio que, así como Dios había dicho, estaré contigo donde quiera que vayas, así como estuve con Moisés, en Josué se da cumplimiento a eso. Lo vemos en el libro de Josué. Así como Dios le ha dicho a Israel, debes saber que el rey que tú elijas va a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y el pueblo dijo, no me importa, quiero un rey, así me haga esto, esto, esto y esto. Se cumplió. Y ahora viene el cumplimiento del versículo que acabamos de leer. Así que entramos 140 años aproximadamente después de la caída de Israel, entramos a Judá. Mayel, cuenta. Te descuento, a ver. Lo que quieras. Bueno, aquí podemos leer que fueron 3 deportaciones que se le hicieron de los judíos a la ciudad de Babilonia, que la primera fue en el 578, la segunda en el 587 y la tercera a causa de un castigo por haber asesinado al rey que había colocado en Babilonia, que era el rey de Darío. Los judíos lo asesinaron, entonces a causa de eso fue la tercera deportación, la tercera deportación en el 582. En estas deportaciones que se ve que ellos se llevan pues dejan a las personas pobres como en el lugar para que trabajen la tierra. Y los príncipes, los reyes sí, las personas importantes, los sabios, se los llevan a Babilonia. Bueno, yo creo que Lo importante de algo importante de esta deportación, vamos a complementar un poquito lo de Dael, es que el Señor, pues ya ha advertido, el Señor de todas maneras manteniendo por David, ¿cierto? Misericordia, amor. Por el amor, por su Israel, su Jerusalén y por David. Les advierte, los va a deportar 70 años, pero les dice, déjense llevar, vayan en paz, que lo que voy a guardar les va a ir bien, y luego volverán después de los 70 años. Pero los que se rebelaban, el que no quisiera y se rebelara, pues iba a morir en Jerusalén. O sea, si no muere en la ciudad, moría en el campo por las piedras, y eso el Señor les da una advertencia ahí también. Entonces vemos también ese amor y esa misericordia del Señor con su Jerusalén y con su pueblo, que de todas maneras pues lo lleva pero lo cuida. O sea, digamos que la diferencia entre Roboam y Jeroboam, ¿verdad? Ese daño que hizo Jeroboam al pueblo, que terminaron perdidos entre las naciones y para beneficio nuestro, porque ahora que el Señor está recogiendo esas ovejas perdidas, venimos y creemos nosotros ahí en esa recogida también. El endurecimiento en parte de Israel nos termina beneficiando a nosotros. Pero es el amor de misericordia, la misericordia, el amor del Señor por su Jerusalén, por su pueblo, como dice, los voy a deportar todo, va a 70 años de castigo, pero los voy a cuidar allá donde van y todas esas cosas. Es como un tipo ahí que veo yo en esa deportación, y que a diferencia de Israel ellos vuelven. No vuelven todos, y desafortunadamente cuando vuelven casi que con un eclecticismo religioso. De ahí surge el Talmud babilónico, como leíamos, y ese es el Talmud que se mantiene todavía hoy, esa es la base del Talmud que los judíos mantienen hoy. Y es una mezcla de arameo, de todas esas religiones, con la cábala.
bastante contaminados también. Tanto que después de eso ya vienen los 400 años de silencio, hasta que ya llega el siglo. Nada. ¿Qué le digo? ¿Qué quiere decirnos del exilio de Judá, de Babilonia? Bueno, después de que ya, bueno, que vamos a hablar porque ya la hermana María habló de cuando ellos asesinaron al gobernador, le tocó de huir a Egipto a muchos. ¿Por qué lo asesinaron? Eso es importante. Porque bueno, aquí nos hablan de que algunos judíos eran leales a la tradición bíblica. ¿Qué significa eso? ¿Ah? ¿Qué significa eso? No sé qué es lo bíblico. David. Davídica. ¿Eran de la casa de quién? De David. De David. Entonces, ¿por qué asesinas al tipo? Pero voy a decir bien muy bajito para que no censuren el video. Está reinando Uribe. Y se nota San Pedro a la presidencia. Porque eran guerreros y como eran contrarios Y al entonces, nuevo régimen. sí, y los seguidores de Uribe cogen y matan al Pedro. Porque aquí manda Uribe. Los que son fieles a la tradición davídica, recuerden esto, Israel le dice, ¿qué tienes tú que ver Israel con la casa de David? Vámonos de aquí. Se van las 10 tribus, pero queda ahí la tribu de David. Entonces, nuevamente, el imperio babilonio llega, ¿te somete o no te somete? Bueno, no somete, está bien. Hacen unas jugadas raras ahí, entonces ellos dicen, vamos a poner un gobernador de los nuestros. Ponen uno de los de ellos y entonces el reino dice, no, así no, ese no es de la casa de David. ¿Qué hacemos? ¿Ya? ¿Por qué? Porque son tradición davídica, son leales a la casa de David. Este es la casa de David, este es el linaje de David y esto no se puede perder. O se pierde todo o aquí no estamos. ¿Ya? Y eso que decía el hermano Carlos ahorita hay que tenerlo muy en cuenta. Dios, recuerden que el significado de David es ¿cuál? El amado. Dios tiene un amor extraordinario por David a causa del amor de David hacia él. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Por lo tanto, Babilonia monta sus regalías ahí como rey y el pueblo dice, no, ese no va. Esto es importante saber porque posteriormente los romanos van a hacer algo muy parecido. De eso ya no nos habla la Biblia, de eso nos habla ya la historia. Uno empieza a leer historia y los romanos van a coger al pueblo de Israel y le van a montar su imperio. ¿Ya? Entonces hacen lo que comentaban ahorita, hacen que pierdan la cultura, ya no son judíos, ya no son israelitas, ya no son el pueblo de Dios, no, ahora es el imperio romano. Y por eso
Hay que entender eso porque posteriormente, cuando llega el Mesías, si estos tipos que son leales al linaje de David se atreven a matar al rey, que se espera de un Mesías, ¿ya? Por eso el de la cruz le dice, si tú eres, sálvate y sálvanos a nosotros también, ¿ya? No se trata simplemente de, ay, yo el Mesías, pero ese Mesías es como tiernecito, ese Mesías es como bien bonito, ay, ese Mesías parece... No, hay que entender esto, hay que entender los 400 años de silencio, hay que entender la historia y hay que entender cómo llega Cristo al escenario. Por eso es importante entender del exilio en adelante. Todo eso hace parte de la teología de heterotestamental. Sigamos, hermano. Bueno, aquí nos habla que muchos huyeron a Egipto y que también los que permanecieron en el país continuaron adorando a Dios en la ruina del templo y buscaban una palabra de esperanza de parte de Dios. Entonces, ¿Tenemos qué libro ahí? aquí se habla de Lamentaciones. Muy bien, el libro de Lamentaciones, escrito por quién? Por Jeremías. Hermano Waldo, compártanos algo. Vale, que yo no alcanzo a leer eso nada, mira. Nada. Absolutamente nada, y tenía que, Y de lo que escuchó. lo que he escuchado, aprendiendo aquí de lo que hemos oído, lo interesante que es asistir a estas charlas, es lo que puedo aportar. Que hemos perdido nosotros mucho tiempo, a veces por pereza quizás, a veces porque no teníamos tiempo, estábamos en otras ocupaciones. Pero uno lee y compartiendo la palabra es que uno más aprende, más le quedan, ¿no? las enseñanzas. Entonces el resto que nos queda aquí a seguir viniendo a aprender un poquito. Yo no alcanzo a ver ninguna de esas. Tengo la Biblia más grande y ahí es donde. Pero ahí vamos. Hermano Gladys. La persona me traigo la lupa. Sí, la Pues, aquí se resalta mucho la piedad del Señor hacia su pueblo. Tanto así que, oye, encima ya se dio el edicto, ¿no? Y también regresaron a su pueblo. Tuvieron esa misericordia, puede decir, del Señor. A pesar de que siempre mostraron, en todo tiempo mostraron que fueron rebeldes hacia Dios. Siempre haciendo lo contrario de lo que Él les decía. Siempre, Él le hablaba por medio de los profetas y siempre se negaban a creer la palabra del profeta, sino a hacer la voluntad de ellos, lo que ellos creían mejor. Resalto de esta parte. Como datos aquí que nos tira Gary Aldin. Dice que documentos babilónicos muestran que algunos judíos llegaron a ser comerciantes exitosos. Bueno, en la Biblia tenemos a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, historias que son muy relevantes, Esdras, Nehemías, y tenemos varios personajes importantes que resaltan cómo Dios sigue guardando a los suyos y sigue
dando gracia, dando sabiduría, porque hay una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La promesa de David, Su pueblo. del trono de David. ¿Qué más? ¿Qué más? Ustedes recuerdan Daniel 4:37. Vean ahí. Daniel está dentro de, como en el orden de, qué curioso, ¿no? Que no hace parte como, si viene del exilio, es historia del exilio, está como relacionado cerca de los grupos de Está por allá un profeta. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Muy bien. Parte de la finalidad de Dios, mostrar que Él es Dios. ¿Por qué creemos en Dios? Porque Cristo nos salvó, que Cristo nos ama. Porque Dios, que se hizo carne, nos mostró que Él es Dios. ¿Ya? Entonces, no depende del que quiere. Eso es teología veterotestamentaria. No depende del que corre. Depende de Dios. Quiero terminar compartiéndoles algo de Egipto. Dice así. Algunos judíos escaparon de Jerusalén a Egipto en contra de la advertencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le había dicho ya a los profetas que se fueran, que tranquilo, que él los cuidaba. Pero ellos se rebelaron. Muy bien. Entonces noten que así como Israel no buscó a Dios, estos de Judá, que ahora, 100 y pico años después, están viendo lo que está viniendo por encima, tampoco buscan a Dios como deben buscar. Hay una cosa que me llama mucho la atención en rey, y es un rey que es bien malo, pero un rey bien malo. Y entonces, el rey, como en sus últimos días, termina buscando a Dios y clama a Dios, y entonces Dios le dice, creo que es a Elías, ve y vuelve a hablar con el rey y dile que no voy a hacer lo que le dije mientras viva. Y yo digo, Dios es muy misericordioso. Cuando uno busca a Dios, cuando uno busca a Dios como Dios quiere ser buscado, Dios tiene misericordia. No le dijo que no iba a pasar lo que ya le había dicho, simplemente le dijo, después que muera, es que va a pasar. Que nos vamos a arreglar. Estos son novedad. Interesante eso. Entonces, muchos de los judíos se convirtieron en parte del ejército egipcio para protegerse de la invasión babilónica. Probablemente se hayan unido a los judíos que estaban en Egipto desde antes. Los arqueólogos han descubierto inscripciones en Elefantina y en el sur de Egipto que muestran que allí se había emplazado un gran ejército de judíos. Aparentemente edificaron un templo donde adoraban a Jehová y a otros dioses. Interesante, el sincretismo religioso nuevamente. Estas comunidades militares con el tiempo desaparecieron, pero la influencia judía en Egipto se mantuvo. Finalmente, una comunidad numerosa se estableció en Alejandría y allí se produjo la Septuaginta, la traducción más antigua
del Antiguo Testamento al griego. Se reunieron 72 personas muy inteligentes, capaces, y empezaron a traducir desde el hebreo al griego. El edicto de Ciro en el año 538, 722, 580, 538, liberó a los judíos de Babilonia para que pudieran regresar a su tierra. Aunque las condiciones en su patria eran deplorables, muchos regresaron, otros no. Las predicaciones de Zacarías y de Ageo en los años 520 al 519 animaban a los cautivos liberados para que regresaran a edificar el templo en Jerusalén. Este se completó en 1515. Sí, bueno, perdón, en el 515, casi 5 años después. Fecha que tradicionalmente marca el fin del exilio babilónico. Comentaba yo aquí que esa fecha no cuadra con Daniel 9. Sí, es cierto, La porque profecía de las 70 semanas. después los 400 años de silencio, ¿cómo queda? No, y porque es que el 515, cuando se da fin al exilio es cuando sale la orden. Por eso siempre se escucha que la orden que realmente da fin al exilio no es la de Ciro, sino de Artajerjes. Entonces hay varias órdenes. Ciro era que persa. Sí. Artajerjes, entonces que era persa también, o medio, no sé. Medo. Porque los años no cuadrarían las 69 semanas hasta la muerte del Mesías teniendo esta fecha. Bueno, tenemos ahí el ciclo. ¿Qué les parece? Tengo una pregunta que se refiere como que los judíos exiliados usaron su calendario en el siglo del rey Joaquín. ¿En el qué? En el exilio del rey Joaquín. Los judíos exiliados pasaron su calendario en el exilio del rey Joaquín en el 597 a.C. Creo, no estoy seguro, pero creo que ese es el último rey de Israel como tal. Cuando fueron exiliados. Entonces, a partir de allí, ellos dicen, ya estamos exiliados, porque ponen reyes y reyes y reyes, pero no son de ellos, eso es lo que creo. Y también menciona que Zorobabel era el nieto de Joaquín, Ajá. que fue el que inició el regreso. Solo era que sacerdote. Levita. Solo a ver. Pero a ver, ¿cómo? Bien. Los judíos tienen algo con el calendario donde ellos prácticamente dejaron de contar los años mientras estuvieron en el exilio, o yo no sé cómo es la cosa. Ustedes tienen un poco de años perdidos. O sea, realmente estamos en el año 5.995, pero para ellos están en el 5.700, 5.000 algo. O sea, estamos a 5 años de cumplirse los 6.000, según este calendario. Según el de los judíos. Sí, creo que ya cumplió 5.996 ya. Año judío, puedo buscar en Google, año judío. Según Esdras, Ya no estamos. según Esdras, Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, reconstruyeron el altar y en su segundo año pusieron los cimientos del templo.
pero su trabajo fue interrumpido por la oposición de quienes habían permanecido en Palestina durante el exilio. Después dice que en Ageo, Zorobabel ahora es gobernador en lugar de Sesbazar, perdón. Y retomar la tarea de construir el templo. Las profecías de 30 semanas están estipuladas algo así para tu pueblo y la santa ciudad. Entonces fue cuando salió la orden para la restauración de Jerusalén. Estos al principio se dedicaron a reconstruir templos, porque salieron varias órdenes, concilios, Cartagena. Dice que Zorobabel también era un príncipe descendiente de David, y es posible que los judíos intentaron coronarlo durante la guerra civil que acompañó el ascenso de Darío como emperador en el 522. Como un rey no coronado. Un príncipe, pero no fue coronado. Porque él no sea de profeta, él hacía más bien la parte política. Líder más que político. Bueno, tarea. El próximo viernes no vamos a tener la clase. Tenemos nuestro congreso de misión, a todos invitados también para asistir al congreso de misiones, pero vamos a hacer una tarea. Viernes 13, sí. Mentoría de 14. 13. Tarea. Vamos a estudiar así como introducción a los profetas. A todos los profetas. Sí, todos los Todos profetas. vamos a estudiar los profetas. Primero uno, después otro. Entonces vamos con Isaías. Sí, los menores cuando tienen. Isaías. Hermana Gladys ahí. Jeremías. 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 Ezequiel. Ezequiel. Hermano Carlos. Daniel. O sea, ya de ahí me rendí. Eso. Se acabaron los juguetes. No, o sea, ya no me hice más ellos. Oseas, Joel, Amós. Hermano Jorge, Joel. Hermano Jesús, Amós. Yo soy Oseas. Jorge, Ajer. Zacarías. ¿Cómo? Zacarías. Ahí va para allá. No, Zacarías no. No, Zacarías no. No. No, No, no ha llegado. Zacarías, Malaquías. No voy a estar. No puede estar. Vamos, Es que ninguno va a estar porque ninguno vamos a venir. Oseas. Ah, pero próximo. Tampoco. Son 5 los mayores. Bueno, el resto yo me encargo. El que le toca a Jeremías tiene dos. Jeremías y la mención. Entonces, anoten las siguientes preguntas. A Hugo. Yo Yo sea, ¿verdad? Vamos, Sí. vamos, qué cortico. Profeta menor. Los menores, hermano. Primera pregunta. No le guarda. El casco, ¿qué? Primera pregunta. ¿Qué significa el nombre? Sí, el profeta que le tocó. ¿Qué significa el nombre?
sea, Jeremías, ¿qué significa ese nombre? Sí. No, yo estaba estudiando. Jeremías. Isaías. No, que estudiaba por ahí. ¿Qué significa el nombre? ¿Ya? Tú, A la primera. Ese es el primer. Segunda. ¿Cuál es la familia? Si no tiene familia, usted dice no tiene familia. Muy faltó con año arriba. ¿Cuál es la familia? Tercera, ¿cuáles son sus 3 mensajes más importantes? ¿Cuáles son sus 3 mensajes más importantes? Y la última que no puede faltar, ¿para qué me sirve eso a mí hoy como cristiano? ¿En qué me enriquece? ¿Para qué me sirve a mí saber de Isaías? Fueron 4. ¿Para qué me sirve a mí saber de Malaquías? ¿Listo? Y de esa manera nos quedan 2 clases. Y para eso tenemos cada uno 4 minutos. Para que la clase pase por los profetas. Nos quedan 2 clases y entonces estamos con profetas y después vemos antiguo en el nuevo. La del 21 y la del 28. 2 clases. O sea, terminamos la clase el 28 de octubre. 28 de sábado. El 27 de octubre. ¿De qué me escriben a mí sus enseñanzas? Eso también es sábado. Sí, de que a cuál le Ah, toca el sábado, porque 20 y O sea, 27. Sí, o sea, Se acaba ¿De 27. qué le sirve a usted como creyente saber de la vida de Osea, del mensaje de Osea? O sea, O sea, bueno. todo el mundo que no sea. Oremos. Ay, yo sé, Padre, en esta noche te alabamos, te decimos, Rey, porque nos has salvado. Gracias por tu gran misericordia, tu gran amor mostrado para con Israel y mostrado para con nosotros día tras día, Señor. Y aunque a veces queremos, Señor, agradar más a nuestra carne, agradarnos más a nosotros y agradarte a ti, tú, Señor, con tu misericordia nos restaura, nos perdona, nos guía por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Padre, permítenos disfrutar cada día del privilegio de ser hijos tuyos. Permítenos que cada día podamos entender tus planes y tus propósitos para nuestra vida. Permítenos, Señor, amarte y conocerte más. Toma, Señor, estas 2 clases que nos faltan. Danos, Señor, la sabiduría, danos el entendimiento. Danos, Señor, habla eso que tú quieres hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Eso que tú quieres hablarnos, Señor, háblanos a nosotros. Y veremos, Señor, que ahora que vamos a nuestras casas, nos guardes, líbranos de todo mal, para que vamos a salir, Señor, de tu casa. Llévanos con bien a donde vamos a llegar. Y oramos, Señor, por este fin de semana, oramos por el culto que va a haber, Señor, el día de mañana, oramos por la escuela dominical, para que tú te glorifiques, Señor. Para que cada día tu iglesia sea edificada en ti, sea edificada en la verdad, que sea edificada en la palabra tuya, Señor. Gracias porque eres bueno. Y gracias, Señor, por todos estos ejemplos que nos das, que nos muestras para repetir o para no repetir estas cosas, Señor, que pasan históricamente, para que seamos conscientes de que tú eres un Dios fiel y justo. De lo que tú dices, Señor, es veraz al 100%. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por
esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta. El 27 hay una restricción de motos después de los seguidores. No podemos. 27 ya. ¿Cómo que